19 de septiembre murió Tránsito Coco Marola. Hace 45 años de esto. Ya por 70 y pico murió Tránsito y rápidamente después surge el día del chamamé, 19 de septiembre, un proyecto, creo que fue del Pocho, ¿no?, en la legislatura nacional, por el cual se declara el 19 de septiembre Día del Chamamé en homenaje a Tránsito Coco Marola. Después le agregan para darle más consistencia a eso, que también el 19 de septiembre falleció otro gran poeta, músico, creador, dejó grandes obras, todo que es don Osvaldo Sosa Cordero. También muere un día como hoy. Entonces ahí ya tiene más color la cosa, ¿viste? Pero nadie puede negarle a Tránsito también su trayectoria dentro del mundo del chamamé, todo eso. Lo que pasa es que Corrientes identifica el chamamé con 4 grandes músicos, que es Tránsito Coco Marola, Ernesto Montiel, Tarragó Ros Padre e Isaac Abitbol. Y cada uno de los 4 tenía su impronta y su estilo. O sea, Montiel, nadie puede negar que conoce el chamamé, lo que es el estilo montielero. Un gran ajuste en los instrumentos, una gran digitación por parte del mismo Montiel, los mejores cantores, y era un profesional que lo uniformó a los músicos, le vistió a todos de la misma manera, todo eso, y contrataba a los mejores músicos y le pagaba un sueldo. Y actúen o no actúen, o sea, tenían que ensayar 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. Entonces era imposible errarle una nota. O sea, tenía la perfección Montiel en la cabeza de que así tenía que ser. Y Montiel tenía además de su estilo propio, tenía una particularidad. No era muy popular a la hora de actuar en bailes, así en bailanta, donde había multitud de gente, tierras que se levantan y zapucay y algunos líos. Montiel grababa discos, tocaba en teatros, en la sociedad rural, cuando venía alguien importante, el príncipe de Holanda, por ejemplo, tocó en el Colón, o sea, tenía un cierto nivel y se manejaba su ámbito desde la capital federal. Por otra parte, Tarragó Ros Padre era de Curuzú-Cuatiá a Rosario, en tren, con el acordeoncito, los recitados de Estigarribia, ¿viste? Que yo te decía hace un rato, ¿te acordás, Tarragó, en aquellas madrugadas, en algunas chacras, después de tocar tu acordeón, volvíamos y en la ollita de 3 patas nos rebuscábamos por el Yaré y todo el estilo tarragocero, que tiene mucho también de chamarrita y todo eso, porque cruza todo desde Corrientes por Entre Ríos, todo a Rosario, y cosecha de algodón y toda esa gente, y era otro estilo y otro ámbito. Y bueno, y Tránsito Coco Marola en Corrientes y zonas de influencia, Chaco, pero básicamente Corrientes. Se quedó acá y con Roque Librado González empezó formando. La particularidad de Tránsito y de Roque Librado González es que Tránsito tocaba el acordeón primero, antes que el bandoneón. Y después encontró un ladero espectacular, que es un monstruo también, Roque Librado González tocando el acordeón, y ensamblaron acordeón y bandoneón magistralmente. Y empezaron todos los chamamé al principio eran lisos. Liso le dicen a un tema
que no tiene letra. Entonces, Laguna Totora, por ejemplo, no tiene, nadie canta. Entonces todos los temas eran así. Lo que hace Tránsito con respecto al chamamé es incorporar a los poetas, a los que escribían letras, y los dúos, o sea, Hurtado Guerreño, Vera Lucero, Verón Palacio, y después trío, y con letras, ¿viste? Entonces ese es un aporte al chamamé. Entonces marca un estilo y una preferencia. Pero tampoco en este caso hay que hablar únicamente del contexto, del estilo y de los músicos y del chamamé. Tiene un contexto político cada época. Por ejemplo, ninguno de los cuatro que te nombré, Tránsito, Ernesto Montiel, Tarragorro Padre e Isaco, son los pioneros. Hay muchos antes que ellos. Está Mauricio Valenzuela en Goya, está Damasio Esquivel, están otros, Emilio Chamorro. Hay un montón de gente antes de ellos. Lo que pasa es que ellos son los que después, cuando ya empieza a transitar el mundo del chamamé, aparecen con una dinámica y una perseverancia que antes era estrambólica, ¿viste? Pero, y bueno, y después estaba Isaco, que empezó con Montiel en el 42, forman allá está una foto, del primer Santa Ana, del cuarteto Santa Ana de Montiel e Isaco. Entonces Montiel era pulcro, era refinado, era obsesivo con respecto a su música y su estilo, todo eso. Y Isaco era todo lo contrario en cuanto a personalidad, era cansino, fumaba, tomaba, era muy bueno tocando el bandoneón, pero contrastaban en cuanto a personalidad. Entonces anduvieron del 42 al 44 más o menos juntos y después se separaron, pero por incompatibilidad de caracteres. Entonces ahí Montiel toma la rienda del Santa Ana propio y le impone su estilo y el rigor de las actuaciones y de los ensayos y todo eso. Y Isaco siguió su mundo de bohemio, de tranquilo, y bueno, y actuaba, pero sin ningún apuro, sin ninguna exigencia de nada, no tenía pretensiones de triunfar, nada. Él siempre fue más de la bohemia, de los amigos, tanguero. Lo adoraban los tangueros de Buenos Aires, porque él era más tanguero que chamamecero. Y en ese marco grabó también un 10, 12, 15 discos, Isaco, con Roberto Galarza, el Trío de Oro, con Julio Lorman, con pero siempre ahí. Y en ese marco mueren casi al unísono en el mismo año Montiel, Isaco, Montiel, Tarragó y Tránsito. Y Isaco seguía en Misiones, venía acá los domingos a Aranda, comía locro, estaba con los Ibarra, se iba al taller del Negro Bertelo, podía estar un mes acá. Pero no para actuar en un baile, actuar en el ET6 con Carlos Massaro. Pero en realidad él no venía buscando acá bueno, actuamos y cobramos, ¿viste? No. Raulito Barbosa cuenta una anécdota que se estaba viajando de Corrientes a Buenos Aires en colectivo
Y cuando llega a Cagoya se enteró que Isaco estaba y bajó el colectivo con su acordeón todo y empezó a buscarlo dónde estaba. Y lo encontró y bueno, y se quedó como 15 días Raulito acá también. Ese estilo, ¿viste? Y bueno, y nunca Isaco fue reconocido en su real dimensión, hasta que en el 82, 1982, ya habían muerto los otros tres, León Gieco y Santa Olalla hacen una gira por todo el país que se llamó De Ushuaí a La Quiaca, grabando a todos los músicos de los pueblos de todo el país, desde Ushuaí a La Quiaca. Y bueno, y así lo descubrieron, por ejemplo, León y Santa Olalla a don Sixto Palavecino, en Santiago del Estero, que toca ¿cómo se llama ese instrumento? El violín. Averiguar nomás quién es don Sixto Palavecino, un monstruo. Pero estaba tapado ya en el monte santiagueño, todo ellos lo rescatan. Y bueno, y así la banda municipal de Mortero, por ejemplo, de Tucumán, graba un choti de Antonio Tarragorro que se llama País Julián, imperdible. Y acá en Corrientes le graban a Isaco 2 temas. Uno en la estación de tren de Mercedes, que se llamaba La Calandria, y otro en la estación de tren de Curuzú-Cuatiá, que se llamaba Paraje Bandera Bajada. 2 chamamés. Bueno, en Goya, esa gira de León y de Santa Olalla, histórica, me la perdí porque estuve en Malvinas en esa época, se hizo en Amat, en el Club Amat. Y bueno, creo que actuaron Berta, Miriam, Sebastián Toma, toda la gente que pudieron rescatar, la José del Viento, que pudieron. Y bueno, y de todo lo que grabaron, sacaron 4 discos. 4 discos que se llama De Ushuaí a La Quiaca. Y en esos 4 discos están lo que ellos sacaron en limpio, ¿no? Y bueno, y ahí está Isaco. ¿La primera grabación de chamamé se hizo en Goya? Una de las primeras. No, lo que te decía es de que con respecto, y después el que lo traspola a Isaco para hacer un boom, fue Antonio Tarragorro, que lo llevó a actuar con él en Buenos Aires, o sea, en el Conde de Palermo, en Torcuato Tazo, en San Telmo, lo metió en los boliches con los jóvenes. Y bueno, cuando Antonio le anunciaba, pues se juntaba en esa época con Mercedes Sosa, con León Gieco, con todo Antonio Tarragorro, cuando le anunciaba que el patriarca, don Isaco Abigol, y le encajaba la calandria, se venía abajo el estadio, ¿viste? Pero también en el marco de que los otros 3 ya no estaban. Bueno, y desde ahí hasta su muerte, Isaco gozó de las mieles del reconocimiento, ¿viste? Y bueno, y con respecto a la grabación del primer formato de chamamé, que dice chamamé, es una versión de un paraguayo que se llama Samuel Aguayo, que se llama La Flor de Corrientes es potí en guaraní. Y eso se da porque en 1930. ¿Por qué se da eso? Porque el que tenía un contrato con la RCA Víctor, la empresa disquera, porque el chamamé aparece con la irrupción del disco. O sea, antes del disco no había chamamé, o sea, no. Entonces, cuando aparece y irrumpe en el mercado la novedad del disco 78 de Pasta, 2 temas, 1 de cada lado era. Y bueno, la RCA Víctor, un contrato de exclusividad con un paraguayo,
Se llamaba Samuel Aguayo. Entonces, todo lo que tenía que ver con la música del litoral, por así decirlo, estaba bajo la férula de Aguayo. Y el tipo hacía lo que sabía hacer, que era música paraguaya, o sea, hacía polka, hacía guaraña, todo lo que tenga que ver con el Paraguay, que era lo que manejaba, o sea, de chamamé, lo que conocemos hoy como chamamé, cero. Entonces, Mauricio Valenzuela, que era un hombre de Goya, un músico por estudio, o sea, con partitura, el tipo no improvisaba, no tocaba. Los músicos tocaban de oído en esa época, muchos músicos. La guitarra y más o menos y el acordeoncito. No, este era un músico integral, tocaba todos los instrumentos. Me traía todos los instrumentos de guitarra, bandoneón, acordeón, clarinete, todo lo que se te ocurra. Era un todoterreno en cuanto a la música. Y el tipo trabajaba en vías navegables, o sea, iba de Paraguay a Buenos Aires y de Buenos Aires a Paraguay. Después trabajó en prefectura también. O sea, era un tipo que tenía calles recorridas, ¿no? Tened en cuenta que en esa época no había ruta. Entonces todo el transporte era fluvial. Tenía una gran vida río. Barco de pasajeros, barco de transporte, todo. Entonces le llega Mauricio Valenzuela a la RCA Víctor y le dice: mire, lo que están haciendo con Aguayo es un error, eso no nos representa a nosotros, esa no es nuestra música. ¿Y cuál es la música de ustedes? Y nosotros tenemos nuestra propia música, dice, pero lo que hace Aguayo no es música correntina, no es del Chaco, no es de Misiones, no es de Entre Ríos, no. ¿Y qué hacen ustedes? Y bueno, y ahí volvemos a lo que te dije. Acá había todo un repertorio musical en el ambiente que era de todo y no era de nadie. O sea, se escuchaba el carau, la pollona, la caú, ¿viste? Entonces eran todos compuestos, motivo popular, polca correntina, o sea, pero chamamé, lo que se dice chamamé, no. Entonces se podía escuchar en esquina el carau, también se podía escuchar en Ituzaingó, o se podía escuchar en Libre. ¿De quién es? No sé, es de todo, pero no es de nadie, era motivo popular. Fierro punta. Entonces dice, hoy conocemos nosotros, dice, lo que escuchamos es una versión de Fierro punta, recopilación de Mauricio Valenzuela, ¿viste? Entonces le llevó un repertorio de todo lo que había en el ambiente sonando. Y bueno, la RCA Víctor dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo podemos escucharlo? Nosotros le preparamos un repertorio. Entonces, antes, por ejemplo, un casamiento, un cumpleaños, un acontecimiento social, ni más en la zona de campo, con un acordeoncito y 2 guitarras, y podía amanecer con 3, 4 temas, porque no tenía tiempo de duración. Entonces te largaban Laguna Totora y podía durar 60 minutos el tema, ¿viste? Y después con 3, 4 temas más y volvíamos a empezar. Entonces en ese marco lo que hizo Mauricio Valenzuela fue con la tribu goyana formar una orquesta más que un conjunto, una orquesta. Entonces en eso tuvo que ver gran parte un esquinense, que era un poeta, es un poeta, falleció ya, pero dejó obras impresionantes, que se llamaba Porfirio Zappa. Entonces Porfirio Zappa es convocado por Valenzuela para armar el repertorio.
y darle un tiempo y espacio, no podía durar un tema 60 minutos. Entonces convoca a un acordeonista de Empedrado, se llamó Marcos H. Ramírez. Entonces, la primera guitarra de corriente dice que es don Antonio Nis, uno que ya murió. En realidad la primera guitarra de corriente de acá de Goya se llama don Pedro Pascasio Enrique, que está allá con Montiel y Saco, el primer, un monstruo de guitarrero. Bueno, estaba José el Gul, el autor de Mi Goya en Sueño, con el bandoneón, todo eso, pero tocaba el violín en la tribu goyana. Tocaba este bandoneón, tocaba el violín. Bandoneón tocaba Mauricio, ¿viste? Entonces, armaron paquetón y la RCA Víctor le dice, mire, nosotros tenemos un contrato de exclusividad con Aguayo, pero podemos llevar los equipos a Goya y grabar ahí. Entonces la empresa Nianovich era una de las que transportaba pasajeros de Paraguay a Buenos Aires y tenía parada obligatoria porque Goya era un punto intermedio entre Paraguay y Buenos Aires. Entonces traen todos los equipos, todos bajan y ahí donde está frente al Banco Provincia, por España hasta el casino y por Belgrano hasta la mitad de cuadra, era una gran casa de venta de instrumentos, vendían piano, vendían acordeón, guitarra, todo lo que, algo que mucha gente debe conocer, Casa América, que vendían todos instrumentos, una casa llamada Casa Pereira, y era el representante exclusivo de la RCA Víctor. Entonces vienen y graban acá la tribu goyana, 2 temas se llamaban, uno La Rinconada y otro 6 de enero, con la tribu goyana de Mauricio Valenzuela, con Marcos H. Ramírez, con Porfirio Zapa, con José el Gul, con Pascasio Enrique, con el mismo Mauricio. Hay ese disco, tenemos para el museo, conseguimos en Buenos Aires el primer disco grabado en Goya. Pero no obstante, previo a que pase esto, se entera Aguayo de la movida que estaba haciendo Mauricio Valenzuela. Entonces se junta con un amigo en Buenos Aires, porque todo lo que hacía Aguayo no lo hacía desde el Paraguay, lo hacía desde Buenos Aires. Entonces se reúne con un tanguero que se llamaba Francisco Pracánico, y tenían una empleada, Pracánico, una empleada correntina. Y entonces arman, dice, tenemos que hacer algo porque se nos viene la noche, estos tipos están avanzando. Y entonces arman una letra y sale lo que es Corriente Potí. Esa es Corriente Potí, y arman con la colaboración de la correntina que era empleada, y tiene algunas frases en guaraní, ¿viste? Y entonces salen corriendo y graban eso. Entonces sale primero la grabación de Aguayo como chamamé, ¿viste? Corrientes Potí. Me gustaría que escuche ese chamamé, porque ese es el primero, pero a partir de la aparición del disco, que aparece el término chamamé. Preguntado después, investigando todo eso, ¿por qué chamamé? ¿Viste? Aguayo, dice, no lo digo yo, Aguayo. Y porque teníamos que hacerlo rápido, entonces era algo así, medio a la bartola, al voleo, a los chamamés. Y quedó.
Bueno, ahora todos los científicos, che, amemé, que la lluvia, que la enramada, que la guaina está alegre y el tipo está triste, todas unas explicaciones así. Yo le creo a Aguayo. Tuvimos que hacer algo porque se nos venía la noche. Hicimos esto rápido y a los chamamés, ¿viste? Y quedó chamamé. Hoy estamos celebrando, independientemente de quién tiene razón, quién no tiene razón, el chamamé está impuesto, bueno, es que es tradicional acá en Burucuchá, que viene, hay tantos chamamé como chamameceros y como público, ¿viste? Si a alguno le gusta el otro mientras haya. No, dice un tipo, Edgar Duarte, esta noche te gateo, vida mía, dame mi ropa y me voy. ¿Viste? Una porquería, dicen algunos. Y bueno, pero si hay consumidores para eso, yo no puedo ser tan autoritario de negarle el derecho a que les guste. ¿Viste? 19 de septiembre. Feliz día del chamamé para todos.